La luz de la mañana se derramaba sobre la mesa de mi cocina cálida contra la madera clara. Dejé mi celular junto a la taza de té y abrí el chat familiar. Mis pulgares dudaron un instante sobre el teclado antes de escribir el mensaje lo más directo posible. Mi cirugía es el 15. Solo necesito que me lleven a casa. Era el tipo de petición que no debería requerir explicaciones. No una súplica, no una exigencia, solo un hecho de una madre a sus hijos. Presioné enviar y vi cómo las palomitas grises cambiaron a visto por Emiliano y visto por Paloma. Me dije que tal vez estaban ocupados, que quizá pensaban cómo reorganizar sus agendas, que en cualquier momento aparecerían los 3 puntitos señal de una respuesta. Pasaron minutos, luego 1 hora. Me serví más té. Respondí 2 correos. Alimenté al gato. Nada. A la 3ª hora, mi celular finalmente sonó. El nombre de Emiliano iluminó la pantalla. Arréglatela sola. Tengo juntas. Ni una pregunta sobre la cirugía. Ni un ¿cómo estás? Solo un rechazo limpio en 7 palabras. Mi té ya estaba frío cuando dejé el celular. Miré el mensaje un momento más, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Era el patrón de siempre, décadas de lo mismo. Yo siempre había sido la que resolvía, la que mantenía todo en pie. La madre que nunca necesitaba que la rescataran. Mientras alcanzaba mi laptop para distraerme, apareció una notificación de correo. Asunto Capital Costa Azul. Revisión del proyecto Refugio en los Acantilados. Reconocí el nombre. Al instante era el desarrollo de lujo frente al mar de Emiliano, del que presumió en Navidad como el negocio que definiría su carrera. El que dijo que ya estaba en la bolsa. El correo era una actualización para inversionistas. No solo estaba en la lista de distribución, sino que era miembro votante de la Junta. Y cuando llegara la aprobación final, mi voto sería decisivo. Emiliano no tenía idea. Cerré la laptop con cuidado, mi reflejo atrapado un instante en la pantalla oscura. El té estaba frío, pero lo bebí de todos modos, dejando que el amargor se asentara en mi lengua. El carro de doña Clara, mi vecina, entró al driveway. De al lado, el crujido de la grava me trajo de vuelta al presente. Llamaría a don Álvaro mañana. Había cosas que necesitaba revisar. Hubo un tiempo en que pensé que el sacrificio era solo parte de ser madre. A los 42 enterré a mi esposo y volví a trabajar en el Colegio San Isidro dando clases de literatura de día y corrigiendo ensayos hasta la medianoche. La casa estaba demasiado silenciosa esos primeros meses, pero Emiliano empezaba la preparatoria y Paloma aún usaba frenos. Mi duelo tuvo que esperar su turno. Aprendí a equilibrarlo todo, planes de clases juntas con maestros, las cuentas que nunca dejaban de llegar. Cuando Emiliano a sus 22 vino a mí con los ojos brillando por su primera idea de negocio, quise creerle. Necesitaba capital para una startup y no tenía ahorros de sobra, así que vendí lo último de mis joyas de boda. La empresa colapsó en 8 meses. Prometió devolverme el dinero cuando las cosas despegaran. 2 años después fue el turno de Paloma. La habían aceptado en un posgrado en el extranjero. La colegiatura era alta, pero saqué parte de mi pensión. Prometió reembolsarme cuando estuviera establecida. Las promesas se desvanecieron. Las deudas se perdieron en silencios corteses y cambios de tema. La gratitud se volvió algo implícito, nunca dicho. En los años siguientes, Emiliano solo llamaba cuando necesitaba un contacto con un inversionista o un aval para un proyecto. Su voz se suavizaba cuando quería algo, se endurecía si dudaba. Paloma me hablaba desde Londres o París 2 veces al año, sus palabras rápidas y ligeras, como si el cariño pudiera comprimirse en una charla de 6 minutos. Mis amigas decían que tenía una fuerza que admiraban. No veían el costo de ser siempre la que puede con todo. Las horas robadas al sueño,
las comidas solitarias, la forma en que aprendí a disfrazar la decepción hasta que se volvió natural. No esperaba que me pagaran con dinero. Hacía tiempo que dejé de contar esas pérdidas. Lo que quería era más simple importar lo suficiente para que aparecieran sin que tuviera que pedírselo 2 veces. Y ahora, mirando el mensaje de Emiliano que me decía que me las arreglara sola, algo cambió. Por primera vez no estaba segura de querer arreglármelas. El viento del puerto picaba en la piel mientras subía los estrechos escalones hacia la oficina de don Álvaro. El edificio de ladrillo antiguo había sido una tienda de velas y el olor a sal aún se aferraba a sus vigas de madera. Don Álvaro se levantó de su escritorio, su cabello plateado reflejando la luz de la mañana. «Necesito todos los detalles del portafolio de Capital Costa Azul», dije tras un mínimo de cortesías. Hizo una pausa con la mano a medio camino hacia una carpeta. «¿Algo en particular?», todo respondí. Mi voz era calma, pero no dejaba espacio para negociar. Con un asentimiento lento, sacó una carpeta gruesa del aparador y la puso en el escritorio. Al hojear las páginas, el nombre saltó ante mí: Refugio en los Acantilados. Líder del proyecto Emiliano Salazar. Don Álvaro carraspeó: «Antes de que sigas, hay algo que debes saber. Hace unos meses Emiliano propuso una enmienda a los estatutos, una cláusula que habría impedido a ciertos inversionistas votar en proyectos con conexiones personales. Tú eras una de ellos». Lo miré con brusquedad. «Y no pasó», dijo, «pero estuvo cerca. Demasiado cerca». Pasé la página escaneando números que contaban una historia de desesperación. El proyecto estaba sobreendeudado, dependiendo de una inyección final de 8 millones de pesos para sobrevivir. Sin eso, los acreedores lo destrozarían. Cerré la carpeta, el chasquido resonando en la oficina silenciosa. Emiliano no solo me había descartado como madre, había intentado borrarme como inversionista, fingir que mi voz, mi voto no existían. Deslicé la carpeta de vuelta, sintiendo una calma extraña asentarse en mí. Ahora sabía exactamente cuán precaria era su posición y cuánto poder tenía yo para inclinar la balanza. Al salir al viento, las gaviotas volaban en círculos, sus gritos resonando sobre el agua. Mañana comenzaría a prepararme para la reunión de la junta. Estaba podando las últimas rosas de otoño cuando escuché el crujido de la grava. Doña Clara, envuelta en su abrigo de lana, saludó mientras subía por el sendero. Caminaba con el paso decidido de quien trae noticias. «Supe lo de tu cirugía», dijo apoyando una mano enguantada en la reja. «En el Hospital General de Puerto Escondido, ¿verdad? Yo te llevo y te traigo, sin peros». Intenté protestar, pero negó con la cabeza. «Aquí nos cuidamos entre nosotros, Amalia. Así son los vecinos». Su calidez era genuina y la dejé envolverme un momento antes de asentir. «Está bien, Clara. Gracias de verdad». Sonrió satisfecha y siguió hacia su porche. Me quedé ahí un rato, el aroma de las rosas mezclado con el aire salado, pensando en lo extraño que era que alguien simplemente ofreciera, sin calcular qué obtendría a cambio. Al entrar, la luz de la tarde caía sobre el librero donde estaba el portafolio de cuero de mi difunto esposo. Lo bajé, el cuero gastado suave bajo mis dedos. Dentro estaban los registros de votos de Capital Costa Azul, las escrituras de la casa y los documentos que me daban autoridad sobre ciertas inversiones. Los extendí en la mesa del comedor como piezas de un tablero de ajedrez. La cirugía se acercaba en el calendario, pero ahora era más que una fecha médica. Era un antes y un después. Antes absorbía los rechazos, las deudas olvidadas, la ausencia de pequeñas bondades. Después no habría más fingir que las obligaciones familiares eran de un solo lado. Guardé los papeles en el portafolio, metiéndolo en mi bolsa de lona. Mi mano se detuvo en el broche un clic con una quieta finalidad.
En los días por venir, habría charlas corteses, reuniones oficiales, firmas que importarían más de lo que nadie imaginaba. La idea me estabilizó de una manera que la cirugía sola nunca pudo. Las rosas afuera florecerían de nuevo en primavera, pero para entonces nada más sería igual. El olor a antiséptico impregnaba la habitación del hospital suavizado por la brisa marina que se colaba por una ventana entreabierta. Escuchaba el ritmo apagado de los monitores, murmullos en el pasillo, el chirrido de un carrito. Abajo, en el vestíbulo, doña Clara tejía con calma esperando la llamada, que le diría que estaba lista para volver a casa. El procedimiento fue un borrón. Voces cortantes, luces estériles, manos enguantadas presionando. El cirujano lo llamó mínimamente invasivo, pero mi cuerpo sentía como si hubiera cruzado una tormenta. Cada movimiento dejaba un eco de fragilidad que mi mente se negaba a aceptar. Al despertar en recuperación, no había flores en la mesa de noche, ni tarjetas. Mi celular, en una bolsa plástica con mis cosas, no tenía llamadas de Emiliano ni Paloma. No me sorprendió. La decepción, cuando se repite tanto, se vuelve un viejo conocido al que aprendes a ignorar. Por la tarde, doña Clara apareció su tejido guardado en la bolsa. Me ayudó a ponerme el abrigo con cuidado, como si fuera de cristal. El viaje a casa fue silencioso, de esos que no piden palabras. Puerto Escondido pasaba lento el mar brillando a lo lejos. Llevó mi bolsa al dormitorio, se aseguró de que estuviera cómoda y prometió volver mañana con un caldo. Esa noche acostada boca arriba, el techo bañado por la luz pálida de un farol. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones cuidadosas. La casa estaba en calma, solo el tic-tac del reloj y los pasos suaves de Milo, el gato en la cocina. Pensé en el mensaje del chat, en el tono frío de Emiliano, en los años de ausencias silenciosas. Mi corazón latía estable, gracias al cirujano, pero algo en mí había cambiado. Una chispa nueva, una certeza de que merecía más. Alcancé el celular, pero me detuve. No los llamaría otra vez. Mi silencio sería mi voz, y tenía un poder que apenas comenzaba a entender. 3 días después, mi celular sonó con un mensaje de voz. La voz de Emiliano salió confiada, como si nuestra última charla no hubiera sido un rechazo. Oye, mamá, solo quería decirte que estoy a punto de cerrar el trato de refugio en los acantilados. Un gran paso. Esto pondrá a la familia en el mapa. Te cuento cuando sea oficial. El mensaje terminó con un clic. Me quedé con el celular en la mano, el eco de su tono despreocupado resonando. Abrí el portafolio de cuero y saqué el archivo de Capital Costa Azul. Había revisado los números antes, pero ahora los estudié línea por línea, cada cifra un hilo en la madeja de su ambición. A la mitad me detuve. En la sección de financiamiento bien escrito y notariado estaba la descripción de la garantía para un préstamo puente. Mencionaba el terreno del proyecto, un bloque de propiedades comerciales en Cancún y mi casa en Puerto Escondido. Mi hogar donde las olas susurraban cada noche, donde el viento traía el aroma del mar. El documento señalaba que la transferencia requería mi consentimiento por escrito. Sin mi firma, la garantía estaba incompleta y el financiamiento se estancaría si no colapsaba por completo. Me recosté en la silla, el peso de la situación, asentándose como una piedra en el pecho. Emiliano no solo asumió que estaría dispuesta a atar mi casa a su proyecto, ni siquiera se molestó en preguntar. Imaginé su confianza al entrar a las reuniones hablando de balcones de cristal sobre el océano, prometiendo lujos, mientras contaba con una firma que no tenía. Su arrogancia me golpeó como una ola fría. ¿Cómo pudo dar por sentado algo tan mío? Cerré el archivo, el broche, sonando con un clic decisivo. No firmaría nada. Los papeles volvieron al cajón, bajo llave, la llave de latón, junto a las de la casa. Afuera,
La marea subía el oleaje rompiendo en un ritmo constante como un latido. En algún lugar de la costa, su sueño, a medio construir, esperaba el dinero para terminarse. Y aquí, en mi cocina silenciosa, tenía lo único que podía detenerlo en seco. Por primera vez, sentí el poder de mi silencio, una fuerza que Emiliano nunca vio venir. La sala de juntas de Capital Costa Azul olía a madera pulida y dinero viejo. Desde detrás del panel de vidrio esmerilado, vi a Emiliano dominar la sala. Se movía con la facilidad de quien ha ensayado cada gesto, señalando la pantalla, hablando de transformar la costa y crear un legado. Sus diapositivas mostraban villas de cristal, albercas infinitas, muelles privados. Los miembros de la junta murmuraban, convencidos por su carisma. Me mantuve fuera de vista, hasta que el presidente anunció el último punto, la votación para liberar 8 millones de pesos para refugio en los acantilados. Mi señal. Entré mis tacones silenciosos en la alfombra. Las charlas se detuvieron. Algunas cejas se alzaron. Emiliano me miró la sorpresa, cruzando su rostro antes de convertirse en un asentimiento cortés. Antes de continuar, dije con calma: tengo preocupaciones. Expuse los problemas: valuaciones infladas, plazos de construcción irreales, una estructura de préstamo frágil. Mi voz era serena, pero cada punto caía con el peso de los hechos. El presidente abrió la discusión. Un murmullo recorrió la mesa. Luego la votación. No dije cuándo fue mi turno. El director a mi izquierda hizo lo mismo. Otro al otro lado igual. 3 votos en contra suficientes para retener los fondos. La moción fracasó. Desde mi asiento vi la confianza desvanecerse del rostro de Emiliano. Su sonrisa se tensó. Su postura se endureció. Por primera vez esa mañana, no tenía una frase lista para recuperar la sala. Cerré mi carpeta el cuero frío bajo mis dedos y me levanté. Al dirigirme a la puerta, nuestras miradas se cruzaron lo suficiente para que entendiera que esto no fue casualidad. Afuera, la luz invernal inundaba el pasillo. La reunión seguía, pero para Emiliano nada avanzaría sin mí. Una semana después, escuché el crujido de llantas en la grava. Al abrir la puerta, Emiliano ya subía los escalones del porche, el viento del mar azotando el cuello de su abrigo caro. Su expresión estaba cuidadosamente arreglada, pero la tensión en sus ojos lo delataba. «Necesito que firmes esos papeles», dijo sin rodeos. «La familia se apoya». Me hice a un lado para que entrara el aire salado entrando con él. Sin decir nada, fui a la cocina y serví 2 tazas de té poniendo una frente a él. El vapor se alzó entre nosotros como un velo. «La familia aparece», dije con calma. «Y tú no lo hiciste». Exhaló con fuerza, como si hubiera esperado esto pero quisiera evitarlo. «No es justo. No me dijiste qué tan seria era la cirugía». Lo miré a los ojos. «Te dije que necesitaba que me llevaran a casa. Me dijiste que me las arreglara sola». Ese fue el momento en que decidí que lo haría. Por un segundo, solo se oyó el viento afuera sacudiendo la baranda del porche. Se movió en su silla, su mano apretando la taza. «Este proyecto no es solo por mí. Es el nombre de la familia. Los inversionistas están mirando». Me recosté ligeramente. «Entonces, tal vez debiste pensar en la familia antes de enviar ese mensaje». Su mandíbula se movió, pero no dijo nada. La fachada comenzaba a resquebrajarse, la confianza dando paso a algo más crudo. Me levanté y llevé mi taza al fregadero, dándole la espalda de una manera que dejaba claro que la charla había terminado. Emiliano se puso de pie, la silla raspando el suelo, y caminó a la puerta. La máscara se rompía, sus hombros más pesados que al llegar. Lo vi desde la ventana, mientras bajaba los escalones, el viento tirando de su abrigo su paso menos seguro que al venir. Todo comenzó con la edición del miércoles de la Gaceta de Puerto Escondido.
En primera plana, el titular en negritas: colapsa el trato de refugio en los acantilados. Se esperan demandas. Leí el artículo lentamente, las palabras cortaban como el aire invernal. Los socios de Emiliano lo acusaban de tergiversación, diciendo que había inflado la estabilidad financiera del proyecto. No mencionaban a un inversionista misterioso, pero podía imaginar su voz ensayando culpas buscando a quién señalar. Para la semana siguiente, las ondas se volvieron olas. Un artículo en el periódico de negocios de Cancún reportó la venta del departamento de Emiliano en el centro apresurada y por debajo de su valor para cubrir honorarios legales crecientes. Su imagen pulida, esa fachada de éxito intocable, comenzaba a deshilacharse en público como un traje caro que se desgarra por las costuras. Correos de conocidos llegaron envueltos en falsa preocupación, pero cargados de curiosidad. Querían detalles, chismes para sus charlas de café. No les di nada, que Emiliano lidiara con la narrativa que él mismo había tejido. Luego un correo de Paloma. Asunto que pasó. Su mensaje era breve con un dejo de acusación. Emiliano dice que un inversionista misterioso hundió su trato. En París están hablando. ¿Es cierto? ¿Por qué alguien le haría eso a su propia familia? Miré la pantalla un largo momento, los dedos suspendidos sobre el teclado. Respondí con 3 palabras. Las acciones tienen consecuencias. Presioné enviar antes de arrepentirme. A la mañana siguiente, las gaviotas gritaban sobre el puerto, sus voces mezclándose con el clangor lejano de los barcos. Cerré el periódico, dejándolo doblado en la mesa. Afuera, la escarcha brillaba en la baranda del porche, reflejando la luz fría del amanecer. La caída de Emiliano no era algo que celebrara, sino algo que reconocía como el cambio de la marea. Había construido su fortuna sobre cimientos débiles, y ahora el colapso era público, expuesto, como un secreto que ya no podía guardarse. Lavé mi taza, la puse a secar y miré el portafolio en el escritorio. Lo que contenía era más que papel, era el registro silencioso de una elección sin remordimientos. Cada decisión, cada silencio, había sido un paso hacia este momento. No era venganza, era justicia del tipo que se siente en los huesos. 6 meses después, la antigua biblioteca de Puerto Escondido estaba transformada. Donde antes había estantes polvorientos, ahora la luz entraba por ventanas restauradas, iluminando pintura fresca, pisos pulidos y paredes llenas de arte local. Esa noche era la reapertura el Centro de Artes y Aprendizaje Salazar, financiado con el dinero que no destiné al sueño fallido de Emiliano. El salón vibraba con charlas. Estudiantes de la preparatoria tocaban violín en una esquina, mientras los vecinos se agrupaban cerca de las exposiciones con copas de vino en mano. En el podio, el alcalde sonreía ampliamente. Esta noche dijo: agradecemos a nuestra benefactora silenciosa, cuya generosidad ha dado a Puerto Escondido un lugar para aprender, crear y reunirse. El aplauso creció cálido y pausado. Lo acepté con un asentimiento, sintiendo el peso del momento como un abrigo bien puesto. Desde el borde de la multitud, una figura familiar apareció Emiliano. Estaba en la entrada, ya no con trajes caros, pero aún con el aire de quien espera ser notado. No estaba en la lista de invitados. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, las charlas, la música, el tintineo de copas se desvanecieron. Podía leer el cálculo en su mirada, el reconocimiento de lo que este edificio representaba, de la fortuna que pudo haber sido su nombre en un desarrollo costero ahora grabado en el ladrillo de un espacio público. Me volví al alcalde sin pausa, dejando caer el hilo entre nosotros. Mi voz era firme mientras hablaba de los programas extraescolares, los talleres, las becas que el centro financiaría. Más tarde,
junto a las amplias ventanas frontales, lo vi salir su figura pequeña contra la luz de los faroles. No sentí necesidad de seguirlo. Las puertas de la biblioteca estarían abiertas para todos, pero esa noche no era sobre él. Pensó que mi silencio era debilidad. Fue el arma que nunca vio venir. Y ahora, cada vez que pasara por este edificio, recordaría el futuro que perdió, se convirtió en el regalo que le di al pueblo.